igualitario, por eso hay que invertir en ella. La administración actual de Santiago de Cali ha destinado cerca o más de 57.300 millones de pesos de recursos propios y ha logrado cuadruplicar ese monto asignado para el sector en los últimos 5 años. Además, ha gestionado para lo que corre del 2015 una inversión total en educación de 628.819 millones de pesos. Pero esto se debe traducir en modernización de las instituciones educativas oficiales a través de la tecnología, en combatir la deserción escolar, en atender a la primera infancia, que como principales políticas de una administración. Y efectivamente esa es la apuesta de Santiago de Cali en este momento. Para seguir hablando de cómo avanza la educación en nuestra ciudad, porque es una tarea de todos, no solamente de los profesionales, de los educadores, de los maestros, de las autoridades, de la familia, de todos, tiene que ser la bandera. Tenemos también que hacer el balance, ¿cómo vamos? ¿Qué tanto se sigue trabajando en este proyecto por fortalecer la educación y que ni una sola persona deje de estudiar y deje de tener el recurso del conocimiento? Pues efectivamente hoy compartimos una vez más la sala de Antemeridiano con nuestro secretario de Educación del municipio, Edgar José Polanco Pereira, que ya está con nosotros y a quien le agradecemos como siempre que diga sí a la invitación de los televidentes de Antemeridiano. Bienvenido. Mil gracias, Carito, mil gracias, Judy, por la invitación. Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes hoy. 664-9880, si ustedes tienen una opinión, una inquietud frente al tema de la educación en Santiago de Cali, ahí está el teléfono, 664-9880. Como nosotros, los caleños, hay gran satisfacción y usted la debe sentir, secretario, al conocerse que la tasa de analfabetismo de Cali está por debajo del 4%, razón por la cual la ciudad fue declarada territorio libre de analfabetismo por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Cómo se logró reducir tal indicador y cómo llegar a este 4% que aún no alcanza el nivel educativo alguno? Bueno, ese fue un reconocimiento muy importante que nos hizo el Ministerio de Educación Nacional con fundamento en los parámetros que establece la UNESCO. La UNESCO, en el Día Internacional de la Lucha contra el Analfabetismo, reconoce que los municipios o entidades territoriales que estén por debajo del 4% de la tasa de analfabetismo se declaran como territorios libres de analfabetismo. El Ministerio de Educación hizo el reconocimiento a Cali, a 3 ciudades más, también estuvo Tunja, Villavicencio e Ibagué, entidades que hemos venido haciendo un trabajo realmente importante para reducir esa tasa de analfabetismo. Cali presenta de todas esas ciudades la ciudad con menor tasa de analfabetismo, 1.3%. Comparándonos un poco, el país tiene 5.8% de tasa de analfabetismo. La media que establece la UNESCO es 4%. Cali está en el 1.3%. Su área metropolitana está en el 2.4%. Quiere decir que Cali pasó de tener 32.000 personas que no sabían leer ni escribir a tener 28.000 personas. O sea, hubo una reducción en ese número de 4.000 personas que durante este cuatrenio aprendieron a leer y a escribir. Y es que es absolutamente inconcebible que en el siglo XXI todavía existan personas que no sepan leer y escribir. Consideramos que es la muestra de exclusión más profunda cuando una persona no sabe leer y escribir. ¿Y cómo lo hemos logrado? Lo hemos logrado a partir de unas estrategias con el Ministerio de Educación a través del programa A Crecer, donde hemos logrado cerca de 1.000 adultos han logrado con esos programas aprender a leer y a escribir, pero también aplicando una estrategia que es la de ABCD Español, una estrategia desarrollada por un profesor colombiano que paradójicamente su método no fue patentado en Colombia sino en Alemania, donde creyeron en su trabajo. Nosotros nos traemos esa estrategia donde los adultos en un término de máximo 6 meses aprenden a leer y a escribir y las operaciones básicas de las matemáticas. ¿Y cómo lo hacen? Jugando. Un juego muy parecido a un dominó en el que aprenden a formar las palabras, formar las frases y posteriormente ya textos más complejos. E igualmente aprenden a sumar, a restar, a multiplicar. Y esto lo hacen jugando. Miren ustedes, una cosa tan sencilla, pero también tan didáctica y tan fácil, y se logra pero con voluntad de trabajo.
con gestión, haciendo lo que hay que hacer, porque definitivamente en eso consiste lo que tiene que hacer quien dirige las secretarías, trabajar. Y nos alegra muchísimo, realmente nos alegra muchísimo y realmente lo que hace es motivar a que se continúe en ese proceso para que definitivamente no haya un solo de nuestros caleños sin que tenga ese índice o ese nivel de alfabetización que se requiere, por lo menos lo básico. Secretario, este miocable nos tiene encantados. El miocable no solo es una oportunidad de movilidad para los habitantes de la Comuna 20, sino también se ha convertido quizá en una esperanza económica, pero también tenemos que verlo y plantearlo desde lo funcional. ¿Qué tanto va a facilitar que niños, niñas y jóvenes de esta zona accedan más fácilmente a los cupos disponibles de las diferentes instituciones educativas de esta comuna al tener un medio de transporte más rápido y más seguro? Porque les va a evitar pasar, entre otras, por las llamadas fronteras invisibles. Allí hay que hacer unos anuncios muy importantes, producto de la facilidad en el transporte que trae el miocable. Una de las dificultades de digamos, de continuidad, de permanencia que se venía presentando con nuestros estudiantes es esto de las barreras invisibles. Los estudiantes jóvenes que vivían en la parte alta muchas veces no podían bajar hasta la institución educativa Juana de Caicedo y Cuero y Eustaquio Palacios, que son los que atienden principalmente el sector de la Comuna 20. Con el miocable, pues esas barreras son superadas y esos estudiantes están llegando a las instituciones educativas. La Juana de Caicedo pasa de una matrícula de 900 estudiantes a tener hoy una matrícula de 2.000 estudiantes. Y es una institución que es muy importante, remodelada para el servicio de la comunidad y donde vamos a hacer un anuncio muy importante en un convenio, que se trata de un convenio que estamos trabajando actualmente con el SENA y que vamos a firmar luego de que termine esto de la ley de garantías. Y es que uno de los bloques de la institución Juana de Caicedo y Cuero, que es el bloque tecnológico, va a quedar a disposición de los programas del SENA. Vamos a ofrecer los programas técnicos del SENA, no solamente para nuestros estudiantes, no solamente también para nuestros maestros que trabajan en la articulación con SENA, sino para la comunidad. El SENA va a dotar todos estos ambientes con los distintos programas, especialmente de computadores, de telecomunicaciones, y vamos a facilitar entonces ese acceso que ha sido una solicitud reiterada por parte de los habitantes de la Comuna 20 que no tienen una institución en este momento de formación técnica y que vamos a llegar con el SENA a la Comuna 20 y con el miocable pues va a ser muy facilito llegar. Y en el Eustaquio Palacios también hay una muy buena noticia, y es que el Ministerio de Educación ya aprobó el proyecto para la construcción de nuevos bloques en el Eustaquio Palacios. Esa es una gran apuesta que se ha hecho desde el Ministerio de Educación para el fortalecimiento de la jornada única, que también la vamos a tener en el Eustaquio Palacios. Ya lo tenemos, ya tenemos la jornada única en la Juana de Caicedo y Cuero, y por esa razón entonces se convierte en este proyecto. Seguimos avanzando hacia la consolidación de esto que es la ciudadela educativa de la Comuna 20. Qué maravilla, qué buena noticia. Secretario, siempre hemos dicho, y usted también así lo ha sostenido, que el entorno familiar, el hogar es muy importante para los niños, para que su educación sea excelente. ¿En qué consistió ese Día de la Excelencia de la Familia? El Día de la Excelencia en la Familia es una estrategia que se desarrolla desde el Ministerio de Educación y que nosotros en las Secretarías de Educación apoyamos, que esencialmente busca acercar el entorno familiar de los estudiantes a los asuntos que conciernen para el mejoramiento de la calidad de la educación. Cuando hablamos de la calidad de la educación, no solamente nos referimos a mejores resultados desde el punto de vista de las pruebas saber, sino especialmente de la educación pertinente. Nos referimos a una mejor educación en la que no solamente involucre al estudiante, sino principalmente a su familia. Y es que la primera educación la recibimos de nuestras familias, entonces de nada sirve un maestro trabajando toda su jornada con los estudiantes
cuando el estudiante llega a su casa y encontramos que no hay ambientes propicios para la formación, para la educación. Por eso el trabajar con padres de familia es absolutamente indispensable y en buena hora el Ministerio de Educación planteó esa estrategia, la cual se pudo desarrollar con algunos colegios en la ciudad. Mi pregunta es ¿por qué? Es algo que no entiendo, no me cabe en la cabeza. ¿Por qué en nuestra ciudad hubo una aparente resistencia general de las instituciones educativas públicas y privadas a acogerse a ese Día de la Excelencia de la Familia, que se llevó a cabo hace 2 días en todo el país y que pretendía efectivamente lo que usted dice, que los padres de familia se involucraran más en el proceso educativo de sus hijos, algo que los mismos rectores, los mismos profesores piden a gritos? Sí, esta es una situación que se nos presentó en Cali y en algunas entidades también en el país. Yo tuve la oportunidad de corroborarlo con algunos colegas secretarios. Sí. Esencialmente lo que se criticaba un poco es relacionado con el poco tiempo que tuvieron para la preparación de lo que sería ese día. Algunas instituciones manifestaron su inconformidad por lo que ellos consideran había muy poco tiempo para organizar y que además en el caso de los colegios privados esgrimían que ellos ya tienen sus propios programas de trabajo con grupos familiares y que consideraban que ese trabajo con el ministerio pues digamos que no estaba contemplado dentro de su planeación institucional. Lo cierto es que nos hemos comprometido a que aquellas instituciones que no adelantaron la jornada el sábado pasado pues puedan hacerlo en otra fecha, con el tiempo que consideren necesario, porque lo que sí es absolutamente claro es que este tipo de jornadas son fundamentales. Es increíble que un profesor diga que estas estrategias no solucionan los problemas estructurales. Claro que no lo solucionan, ni más faltaba, no lo vamos a decir, pero es que necesitamos un primer paso y muchas instituciones tienen ese acceso a los padres, hay otras que definitivamente no lo están desarrollando. Así es, el trabajo con padres de familia es un trabajo quizás más complejo que con los estudiantes, porque finalmente el estudiante lo tienes todo el tiempo en la institución educativa, tienes un mayor contacto con él, pero en muchas ocasiones los padres son distantes, en muchas ocasiones el grupo familiar es un grupo desarticulado, es un grupo donde digamos hay padres ausentes, y entonces al joven o al niño está con la abuela, con un tío, o muchas veces con un cuidador que está a cargo de él. Entonces, son situaciones que ameritan ese trabajo conjunto entre maestros, directivos docentes y grupo familiar. Nosotros, de nada vale que hagamos un trabajo en la escuela cuando en la casa ese joven, ese niño, esa niña no tiene realmente esa posibilidad también de encontrar ese ambiente propicio para su formación y para su desarrollo. Así es. Secretario, una de las prioridades de esta administración ha sido la apuesta por la integración integral a la primera infancia. En este sentido, 10 centros de desarrollo infantil están en marcha, entre ellos el de Potrero Grande, completando así los 17 con los que contaría la ciudad de Cali. Este tema tiene varios interrogantes que sabemos que usted los conoce ampliamente. Por ejemplo, en qué fase se encuentra la construcción, en qué zonas se está construyendo, el monto de la inversión, los menores que se van a beneficiar, y qué beneficio van a recibir los pequeños, cuántos profesionales trabajarán en cada uno y lógicamente para cuándo se entregarán. Bueno, actualmente la administración viene cumpliendo con el programa de atención integral a la primera infancia en 7 centros de desarrollo infantil y 10 unidades de servicio que se adecúan en las sedes educativas actualmente existentes. Cuando iniciamos la administración, cerca de 300 niños y niñas menores de 5 años eran beneficiarios de un programa que no era atención integral propiamente y que además no era gratuito y se prestaba en algunos centros de desarrollo que existían en ese momento. De 300 niños, hoy atendemos 6.600 niños en estos centros de desarrollo infantil, pero necesitamos atender muchos más. Por esa razón, la administración inició un programa de inversión muy fuerte en construcción de nuevos centros de desarrollo infantil. Actualmente se adelanta las obras de 10 centros de desarrollo infantil con una inversión que asciende ya a los 34.000 millones de pesos.
Centros de desarrollo infantil ubicados en sitios tan importantes como Potrero Grande, Santa Elena, en Llano Verde hay 2, en el barrio Sucre, en el centro de la ciudad, va a haber otro centro de desarrollo infantil. Al lado de Santa Librada, en la sede de Marco Fidel Suárez, también vamos a tener otro centro de desarrollo infantil, que son espacios pensados, diseñados, construidos precisamente para la atención de los niños menores de 5 años, en lo que es atención integral, que no es solamente es educación inicial, sino que también es estimulación temprana, es todo el tema de recreación, toda la parte de lúdica, todo el desarrollo de las inteligencias, de las emociones, se dan en esa que es la etapa más importante del desarrollo humano. Y que en buena hora el gobierno nacional, a partir de la estrategia de Cero a Siempre, vino a atender, pero el municipio ha hecho un esfuerzo inmenso. Son en total 66.000 millones de pesos los que se han invertido, contando el servicio que se viene prestando con varios operadores en la ciudad y que esperamos se sigan fortaleciendo. En total, en Cali deberían atenderse cerca de 40.000 niños menores de 5 años. Actualmente se atienden cerca de 22.000 con el ICBF y los 6.600 que atendemos directamente desde la alcaldía. En consecuencia, vemos que pueden haber más de 10.000 niños todavía que requieren de este servicio y por eso la necesidad de seguir este programa adelante en las siguientes administraciones, con más centros de desarrollo infantil y con más servicios. Con esta inversión son 2.200 niños los que se ven beneficiados. Secretario, y en lo que le falta a usted esta administración a medida que se vayan dando los centros, ¿tiene los profesionales dispuestos para la atención a los menores? Sí, el programa está planteado para que este servicio de atención integral se presten a través de operadores especializados, porque eso deben seguir unos lineamientos técnicos que en mi concepto son mucho más complejos que los educativos, porque incluyen la educación inicial, pero además otros elementos como el de alimentación, como el de cuidado, como el de estimulación, como el de recreación, etc. Entonces, esos operadores son operadores que precisamente deben ser especializados, pero en vista que es necesario vincular a la planta docente en este ejercicio, hemos venido planteando al Ministerio de Educación y así nos ha aprobado esa estrategia que los niños de 3 y de 4 años en los grados de prejardín y jardín puedan ser atendidos por los docentes que se han especializado en pedagogía infantil, que son docentes de planta y que podemos atender nosotros el componente de educación inicial con nuestros maestros, de tal manera que los servicios complementarios nos lo puedan prestar los operadores y de esa manera optimizar los recursos que tenemos destinados al programa. En ese trabajo venimos capacitando a nuestros maestros para que asuman esa responsabilidad de la educación inicial en la atención integral de primera infancia. ¿Y podremos verlos listos para qué mes? A ver, hay algunos que van a estar listos en noviembre, otros van a estar en diciembre. De los 10 centros de desarrollo infantil, 8 van a alcanzar a entregarse este año. Hay unos 2 que sí empezaron un poco tarde, seguramente van a estar para el primer semestre del siguiente año. Han tenido algunos inconvenientes ya durante la ejecución de la obra, pero están en ejecución en este momento y esperamos el próximo semestre que ya puedan entregarse en funcionamiento. Mire, están trabajando tan pendientes de los niños que, por ejemplo, en Potrero Grande son 10 salones construidos bioclimáticamente, es decir, han pensado en que permanentemente el aire y la luz entren a estos espacios y que puedan fortalecer precisamente este ambiente ideal para que los niños estudien. Son más de 220 niños de 0 a 5 años solo en Potrero Grande, que podrán disfrutar de todos los servicios complementarios de ahí. Y hay que socializarlo con los candidatos. Que le pongan como quieran, que ya no los llamen centros integrales de desarrollo, que les pongan como quieran, pero que sigan este proceso que ha sido importantísimo y que tiene que ser prioridad. Porque, como usted lo ha dicho, de 0 a 5 se fortalece la personalidad de cualquier individuo. De hecho, a propósito de lo que mencionas, en los próximos días vamos a hacer una presentación porque hemos llegado a un acuerdo con nuestras comunidades indígenas. Nosotros trabajamos también con comunidades indígenas en atención integral de primera infancia y con comunidades afrodescendientes y con población con discapacidad. Pero en el caso de la población indígena nos ha llamado mucho la atención y es el conocimiento que tienen nuestras comunidades de atención integral a la primera infancia. Y nos ha
generado tanta, digamos, confianza, todo ese proceso que ellos viven al interior de sus comunidades, que les solicitamos su autorización para tomar el nombre que ellos le dan a esos sitios, para que todos los centros de desarrollo infantil se denominen como ellos le denominan a esos sitios, y le denominan nidos. Nidos. Los nidos. ¿Qué son los nidos? Los nidos es amor, los nidos es alimentación, los nidos es protección. Y de esa es cuidado. Entonces, de esa manera, ellos logran integrar en ese concepto todo lo que se pretende en materia de atención integral, y por esa razón les hemos pedido su autorización, las autoridades indígenas nos lo han concedido. Por supuesto que hemos venido trabajando de la mano con las comunidades indígenas también en fortalecer sus procesos de atención integral, y de esa manera también vemos cómo la población que no es comunidad indígena puede también aprender de nuestras comunidades indígenas. Vamos a comerciales, regresamos. Educación en Cali, nuestro tema antemeridiano del día de hoy. Nos acompaña nuestro secretario de Educación del municipio, Edgar Polanco, 664-9880. Y bueno, como parte del Plan Pacífico del Ministerio de Educación para fortalecer la infraestructura educativa de esta región, se firmaron en Cali, secretario, las actas de inicio de las obras que van a beneficiar a miles de estudiantes que participan del programa Jornada Única. ¿Cuántas sedes educativas favorecerá el Ministerio en el Valle y en qué consiste ese mejoramiento? Bueno, la Secretaría de Educación ya firmó el convenio con el Ministerio de Educación para intervenir 18 instituciones educativas, que tiene el propósito de mejorar la infraestructura de cara a la jornada única. Firmamos ya las actas de 2 instituciones educativas, o mejor, para la intervención en 2 instituciones educativas, la Normal Superior Santiago de Cali y la institución Eustaquio Palacios. Y está pendiente seguramente en los próximos días ya de firmar la correspondiente a la institución educativa La Merced. Esos son 3 proyectos que están viabilizados y que ya cuentan además con el contrato firmado por el Ministerio de Educación. Estamos a la espera de los otros 15 predios que fueron postulados. El Ministerio de Educación nos ha informado que poco a poco van a ir saliendo las licitaciones, y así como salen las licitaciones, se firman las actas de inicio y se inician las obras. Presentamos 54 predios adicionales en la segunda convocatoria. Esos todavía están en estudio por parte del Ministerio de Educación. 54 predios que esperamos también puedan ser beneficiados de esta gran inversión que viene haciendo el Ministerio de Educación y el municipio, porque no es solamente plata del ministerio, el 30% de contrapartida debe ser aportado por el municipio de sus recursos propios, y gracias a que el municipio hoy es un municipio fortalecido financieramente, nos hemos comprometido a que vamos a aportar esos recursos para hacer una realidad este mejoramiento de la infraestructura escolar. Bien. Miren, haciendo un poco de historia, en Santiago de Cali se dio inicio a la planeación del programa de jornada única en el mes de enero de este año, en 2015, con 10 instituciones educativas oficiales iniciando la jornada única el 17 de marzo del año en curso. A propósito, secretario, además de la necesaria infraestructura que nos ha dado muy buenas noticias, ¿cómo avanza esa implementación y mejoramiento de la jornada única en la ciudad? ¿Qué tan pertinentes son las competencias que han planeado las instituciones para fortalecer al estudiantado durante las horas complementarias? ¿Y qué tanto se han tenido en cuenta los deseos y peticiones de los alumnos? Porque tengo entendido que estamos reforzando matemáticas, ciencias, lenguaje, pero habrá algunas cosas que les interesan mucho a los alumnos y que competen a las comunas, que compete también a cómo se manejan, cómo están allí establecidas sus prioridades. ¿Esto se ha tenido en cuenta? ¿Qué tanto estamos manejando las competencias? Bueno, la jornada única sigue unos lineamientos pedagógicos del Ministerio de Educación, en el sentido de que se deben fortalecer en ese mayor tiempo las áreas básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias e inglés, con docentes de planta oficial y bajo unas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Nosotros, frente a este reto, lo que hicimos fue llamar a los maestros destacados,
que tenemos en nuestra planta docente. Maestros Premio Compartir, por ejemplo. Claro. Y con ellos formamos o formulamos un plan de estudios que nos permitiera fortalecernos en esas áreas básicas. La jornada única inicia este año, como bien lo mencionas, y ahora en la segunda convocatoria iniciaron 9 instituciones más. En total hoy tenemos 19 instituciones, cerca de 5.500 estudiantes beneficiados de jornada única, toman su almuerzo y se quedan hasta las 4, 4:30 de la tarde. Han habido dificultades sin duda. Este primer año nos ha servido para recoger todas estas experiencias, unas dificultades de infraestructura educativa, unas dificultades de infraestructura en los restaurantes escolares, pero que precisamente le estamos apuntando a estas gestiones con el Ministerio de Educación para salvar todos estos inconvenientes. Hay unas solicitudes de los estudiantes puntuales y es que ellos quieren más jornada escolar complementaria, que es lo que nosotros veníamos trabajando con recursos propios del municipio. ¿Qué son las jornadas escolar complementaria? Era un espacio también extendido en el que los estudiantes hacían deporte, lúdica, recreativa, toda la parte recreativa, cultural. También había fortalecimiento de áreas básicas, pero era más enfocado hacia el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre a partir del juego, de la lúdica. Nosotros somos más amigos de la jornada escolar complementaria y los estudiantes hoy la reclaman. Dicen, no, queremos en la jornada única lo que veíamos en la jornada escolar complementaria. Claro. Y por eso nuestras solicitudes al ministerio, y quedarán seguramente como observaciones hacia final de año de lo que ha sido el programa, es que es muy importante que la jornada única se vuelva también eso, se vuelva un espacio para que el estudiante pueda manifestar, pueda expresarse culturalmente, sus talentos artísticos, intelectuales, académicos, científicos, y que sea la institución educativa pues ese espacio propicio para que ellos lo puedan hacer. ¿Y cuándo se hace la convocatoria? Para la tercera convocatoria ya para el 2016. Bueno, esperamos a que el Ministerio en los próximos días saque la tercera convocatoria, que seguramente va a iniciar ya en enero del 2016, y con ello esperamos que muchas más entidades, instituciones educativas se vinculen a este importante programa. Los rectores de las instituciones educativas en general tienen una muy buena opinión, y los padres de familia, que son los que más contentos están con la jornada única. Vamos a tener Juegos Zonales Nacionales del Magisterio del 4 al 9 de octubre. ¿Cuántos tendremos de nuestros funcionarios ya en esos Juegos? Bueno, nosotros tenemos un buen número de representantes, maestros con unos talentos deportivos además extraordinarios. Cali es sede de los Juegos Nacionales, o sea, todos los profesores que compiten en estos Juegos Zonales vienen a Cali. Cali ha sido escogida porque ninguna ciudad en el país tiene los escenarios deportivos que tiene Cali, y porque también pues, el ambiente deportivo que se vive aquí es propicio para estos Juegos. Estaremos pendientes. Estuvo con nosotros nuestro secretario de Educación, Edgar José Polanco, trayéndonos buenas noticias a Ante Meridiano. Gracias. A ustedes, muy amables por la invitación. Mañana en punto de las 9:30. Felicidades.